Que bueno, vamos a buscar Mateo capítulo número 5, que estamos estudiando, ¿sí? Y vamos avanzando, ya hemos avanzado los domingos anteriores también, hemos avanzado bastante con respecto a este sermón del monte. Mateo capítulo número 5. Miren, vamos a leer así, desde el versículo 17 hasta el 48. Pero presta atención porque yo le voy a ir diciendo el versículo que vamos a leer. ¿Sí? ¿Sí? Entonces es Mateo capítulo 5, versículo 17. El título de esta porción dice el cumplimiento de la ley. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Prestamos atención al primero, no he venido a anular la ley. Versículo 21, el homicidio. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio de tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Pasamos a otro versículo, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Divorcio, ¿sí? 31. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle certificado de divorcio. Jesús dice, pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Versículo 33. Los juramentos. También han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino que cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, ni por el trono de Dios. Versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que le haga el mal. Si alguien le da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo 43. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Hasta aquí esta partecita. Hay una frase que resalta mucho, pero yo les digo. ¿Ah? Pero yo les digo, todas estas cosas que suceden aquí, el cumplimiento de la ley, yo le voy a decir el incumplimiento de la ley, los homicidios, el adulterio, los divorcios, los juramentos, el ojo por ojo, el amor a sus enemigos, el odio a sus enemigos, son cosas que de alguna manera son normales en el mundo que no conoce al Señor, que no conoce a Cristo. De esta manera, Jesús sabía, por supuesto, que estas cosas hacemos aquellas personas cuando no conocíamos a Cristo, cuando no conocíamos la vida de Dios. Entonces, se amontonan todas estas cosas, el incumplimiento de la ley, los homicidios, ¿sí? El odio hacia los demás, pero lo grave de esto es que también se ha normalizado en las iglesias cristianas. Se ha normalizado en los cristianos. Hay veces que encontramos nuestras congregaciones cristianas que se comportan o nos comportamos, porque también nosotros somos culpables de alguna de estas cosas, ¿sí? Que somos muy parecidos a lo que Jesús dijo, pero yo les digo, ¿no? Si bien, tal vez no, gracias a Dios, por ahí ninguno de nosotros acá salió a matar. Pero dice,
que simplemente con enojarse con el hermano ya he cometido un homicidio, ¿no? Ya lo he cometido en mi corazón. Pero esto se ha normalizado en las iglesias cristianas y afecta enormemente al crecimiento de las iglesias. Afecta al crecimiento de la iglesia. Y no estamos hablando de números. No es que las sillas tienen que estar ocupadas y gente parada. No. Estoy hablando de que afecta a la iglesia en el crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos acá. Es mi crecimiento. Ahora bien, esto se ha normalizado en las iglesias cristianas porque me afecta a mí primero. Esto no es culpa de la iglesia, de la congregación, no. Viene de mi propio corazón que he permitido que algunas de estas cosas hayan comenzado a tener raíz en mi alma y en mi corazón. Y ha comenzado a brotar cada vez más, y esas raíces se fueron arraigando en nuestra vida y hemos afectado enormemente a las personas que tenemos a nuestro lado. Primeramente a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y por supuesto que si nos congregamos, si estamos en una iglesia y trabajamos activamente en esa iglesia, en esa congregación, afectamos también el crecimiento de esa congregación. Como les digo, no es que la iglesia se va a llenar de pared a pared. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del crecimiento nuestro espiritual. Que por supuesto que uno quiere tener una iglesia llena, ¿no? Un templo donde se junte mucha gente. Pero esto ha afectado porque lo hemos tomado como normal en nuestra vida, ¿no? Y si bien tal vez luchamos un tiempo contra estas cosas, también hay veces que debemos confesar que a veces nos damos por vencidos y lo dejamos. Y cuando dejamos esa semillita, ¿sí? Podemos hablar de la venganza, ojo por ojo, ¿no? La venganza, ya, en algún momento vas a venir con el caballo cansado, ¿no decimos eso? Ya vas a volver con el caballo cansado. ¿No decimos eso? La venganza, ¿no? Dejamos ahí que comience a trabajar en nuestra vida, comenzamos a darle inclusive de comer, alimentamos, regamos esa plantita, abonamos esa semilla y comienza cada día a crecer más y más y más. Y cuando menos nos damos cuenta, es un terrible árbol que cuesta sacarlo. Les comento, tengo un árbol ahí de cedrón. Cuando yo lo planté, eran unas ramitas finitas, era así como el cable. Eran 3 o 4, me parece. Lo planté ahí porque yo pensé que era un yuyito chiquito. Y hoy es un árbol y de verdad que me da pena sacarlo. Bueno, no lo sé si lo voy a sacar. Pero el árbol de la venganza, del adulterio, de la bronca, del odio, lo debemos sacar antes que siga brotando y dando más y más y más, ocupando más lugar en nuestra vida. Porque me afecta a mí mismo y afecto también a los demás y por supuesto al crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. Debo tener mucho cuidado de no darle tanto abono a estas semillas que brotan en nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque a medida que van creciendo, nos vamos acostumbrando a esto. Nos vamos acostumbrando a que, bueno, da linda sombra, ¿no? Y por ahí puedo tomar mate debajo de ese árbol, aunque me está levantando las cañerías de agua, de gas, de cloaca, está rompiendo los pisos, es incómodo, me lastimo la cara si paso muy rápido. ¿Nos damos cuenta? Estas cosas que nombra Jesús acá son las cosas tan sencillas de la vida que hacen tanto daño, tan normales, hacen tanto daño a las personas.
¿Mm? Y por supuesto que después todo una cadena. Ahora, vamos a leer 1 Corintios. 1 Corintios capítulo número 3. Aquí dice algo el apóstol Pablo muy interesante. Dice el apóstol, 1 Corintios 3:10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, dice Pablo, como maestro constructor, 1 Corintios 3:10, según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cuando dice tenga cuidado, que les quiere decir que no se asusten, pero deben prestar atención a lo que están poniendo sobre ese cimiento. Deben prestar atención, ¿no? Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Cuidado, cuando habla de la palabra cuidado, habla de que debo prestar atención, de que me va a costar trabajo, no le puedo poner cualquier material, después lo va nombrando. No puedo construir sobre los cimientos, que es Jesucristo mismo, cualquier cosa. No puedo construir de cualquier manera, ¿no? Dice que porque nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre el fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, o con madero, heno y paja, sus obras se mostrarán tal cual es, pues el día del juicio las dejará al descubierto, y el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, el tal sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Mm? Entonces, si yo quiero construir, si yo quiero edificar con oro, plata o piedras preciosas, debo primero definir qué tipo de vida estoy llevando. ¿Qué tipo de vida estoy llevando? Si he sido aconsejado, así como lo dice Jesús, pero yo les digo, entonces lo tengo que hacer así. No como yo quiero, no dejando no dejando esto de decir, no tienen que hacer homicidio, no tienen que cumplir la ley, no tienen que adulterar, no tienen que jurar, no tienen que vengarse, no tienen que odiar. No debo construir de cualquier forma. Ahora, Pablo dice, yo puse los cimientos y otro edifica, pero tengan cuidado cómo. No solo el material que vamos a poner sobre el fundamento, sino cómo yo voy a construir. Dice oro, plata, piedras preciosas. Si yo construyo de esa manera es porque estoy siendo instruido por el gran constructor, que es Dios. Pero si yo estoy construyendo con madera, ¿sí? Una casa solo de paja, de heno, ¿qué? Dice que la obra de todos será pasada por el fuego, ¿no? Dice que no perderá la salvación, pero será salvo como por fuego. ¿Saben qué quiere decir eso? Matthew Henry lo describe como aquella casa que se enciende y la persona solo salva su vida. Todo lo que tenía adentro se perdió. Sale corriendo. Lo único que salva es su vida. E inclusive la ropa que podría tener puesta también puede ser desechada.
Me han comentado por ahí algunos de los que trabajan en los bomberos, un señor que nos lleva mercadería a la escuela, que hay veces que en los incendios las personas las tienen que despojar de la ropa porque inclusive esa ropa está pasada por ese hollín, ellos tienen otro nombre, ese hollín que cuando uno lo respira puede pasar a los pulmones y eso crea infección y además de infección, ahogamiento, ¿sí? Y puede morir igual la persona. Entonces solamente se salva esa persona, así, de esa manera. Y cuando entran a las casas, tienen que destruir mucha cosa, si hay muebles. ¿Saben por qué? Porque el fuego comienza a consumir igual de adentro, aunque afuera esté todo húmedo, porque entraron los bomberos y tiraron agua y todo eso, por dentro el fuego sigue comiendo eh, los materiales. Ahora, el salvado dice que va a ser salvo como por fuego, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, por un poquito, pero la salvación que nos da el Señor es eterna. Es eterna. Entonces debemos tener cuidado qué cosas ponemos sobre ese fundamento y cómo nosotros como constructores también, cómo estamos para construir sobre ese fundamento. No podemos poner cualquier cosa. Pablo acá lo describe. Plata, oro, piedras preciosas. Bueno, eso sabemos que eso va a ser resistente al fuego, pero ¿y el otro? Si yo pongo solo madera, ¿sí? Sabemos lo que sucede cuando hay solo madera en una casa, cuando se enciende, ¿no? Se prende fuego y hay una destrucción total. Total. ¿Mm? No dejemos entonces que nuestra vida sea contaminada por lo que leímos en Mateo 5, ¿no? Y que intentemos de nuestra vida llevarla lo más cercana a lo que dice la palabra, después lo vamos a ir viendo, para que podamos tener, ¿sí?, una buena recompensa cuando lleguemos delante del Señor, ¿sí? Leímos entonces 1 Corintios 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3, versículo 1. Miren lo que dice acá. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas, dice. Vamos a sacar esa frasecita, con esa gente ni te metas. Pero vamos a ponerle mucha atención a las características de estas personas. Pero dice que aparentarán, serán parecidos, imitarán, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí este pasaje? Nos está intentando decir que elijamos el camino de la obediencia y no el camino de las apariencias. Que no tenemos que aparentar ser cristianos. Debemos vivir la vida como cristianos. Que nos cueste o no nos cueste es una cosa, es distinto. ¿Nos puede costar? Sí. ¿A veces estamos allá arriba? Sí. ¿Y a veces estamos arrastrándonos? Sí. Pero esa es una forma de la vida cristiana. Pero no debemos aparentar ser
cristianos cuando no lo somos. Cuando en nuestra vida amamos practicar estas cosas, ¿sí? Egoísmo, avaricia, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes. ¿Mm? A ver, ¿cómo se lo describo? El hombre es pecador, pero si se arrepiente, si yo me arrepiento, Dios me perdona. Pero cuando yo soy desobediente, la cosa cambia. Cuando no escucho lo que Dios me dice. Miren David. David era un hombre muy pecador, hacía grandes pecados, diríamos nosotros. Sin embargo, encontramos que un hombre con el corazón parecido al de Dios, no es raro, no es raro. Pues intentaba obedecer, y bueno, las cosas le salían mal, como a cualquiera de nosotros. Pero él no dejaba que eso lo influyera tanto, aunque lo influyó de alguna manera, porque de alguna manera lastimó a mucha gente. Pero una cosa es ser un pecador rebelde y otra cosa es ser una persona que peca, pero querer obedecer a Dios es distinto. Es distinto. ¿Mm? Aquí, sí, Timoteo, en esta carta que le escribe el apóstol Pablo, les da una lista de gente estará llena de egoísmo, de avaricia, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicionero, impetuoso, ¿sí? Dice, más amigos de los placeres que de Dios. Aparentarán, serán parecidos, quieren imitar ser piadosos, pero no lo son. ¿Por qué les leo este texto? Porque más adelante, en el libro de Mateo, el capítulo 7, encontramos ahí personas que parecía que eran buenos cristianos. Hacían cosas impresionantes a la vista de todos. Eran personas que de verdad llamaban la atención, que la gente los veía y decía, miren, qué buenos cristianos que son. ¿Sí? Mateo capítulo 7, verso 21. El Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Seguramente que esa profecía se habría cumplido. Y en tu nombre no expulsamos demonios, seguramente que habrían expulsado demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros, seguramente hicieron milagros. Seguramente que sí. Pero es raro, ¿no? Que dice, entonces le diré claramente, jamás los conocí. Jamás los conocí. Bueno, tendrán apariencia de piedad, la imitarán. Seguramente que alguna de estas profecías, porque si no, no le dirían, seguramente que alguna de estas profecías se habría cumplido. ¿Mm? Mi abuelo por ahí decía algunas profecías. A veces salía afuera y veía el cielo rojo y decía, mañana va a correr viento. Y al otro día sí corría viento. Pero no eran obedientes a Dios, tenían apariencia de piedad. No conocían a Dios, no lo conocían. Entonces Dios nos dice que además de quitar todas estas cosas que vimos en Mateo 5 al principio, ¿sí? Que quitemos esas cosas, que lo conozcamos a Él. Que vivamos, que edifiquemos sobre los cimientos, que edifiquemos oro, plata y piedras preciosas. Que no imitemos ser cristianos, que seamos cristianos, que vivamos una vida como cristianos. En tu nombre hicimos, decía, ¿no? En tu nombre hicimos. ¿Cuántas cosas hemos hecho en el nombre de Dios? ¿No? ¿Cuántas cosas utilizamos el nombre de Dios para darle un tinte de santidad?
Pero no eran así. Apártense de mí, nunca los conocí. ¿Sí? El éxito temporal es solo una ilusión sin la dirección divina. Si Dios no nos guía, el éxito que podemos tener es temporal. Es una ilusión, nada más. Nos puede durar un tiempito y de pronto se apaga. El éxito temporal es solo una ilusión sin la dirección divina. Motivos del no reconocimiento de Jesús a estos hombres, que estaba excelente, echaban fuera demonios, profetizaban, sanaban. ¿Saben qué era? La desobediencia y el éxito y la gloria personal. Con qué arrogancia, ¿no? Con qué arrogancia se acercaron y dijeron, pero sí, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. La desobediencia y el éxito y la gloria personal fueron los motivos también por los cuales Jesús no los reconoce. Y le dice que se aparten de él, hacedores de maldad. Leemos los 3 últimos textos. Ya es hora. Josué, capítulo 1, porque ahora tenemos una pregunta. Entonces, ¿cómo y dónde edifico? ¿Cómo edifico entonces? Josué capítulo 1, verso 8. Me gustó mucho esta versión. ¿Cómo entonces edifico? Dice Josué 1:8. Recita siempre el libro de la ley y medita. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. El éxito y la prosperidad que viene de Dios. No está hablando de dinero acá, ¿eh? Está hablando de la prosperidad y el éxito que da Dios. Y Dios guarda el éxito y la prosperidad para el día en que estemos allá. No se olviden que allá van a ser quemadas nuestras obras. No acá, allá. Entonces, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Eso es lo que dice. ¿Cómo entonces edifico? Así. De ese modo. De ese modo, recitando el libro de la ley, meditando en él, cumpliendo con cuidado todo lo que en él está escrito. Ese es el secreto de la vida cristiana. Conocer la Biblia, hablar con el Señor, ser obediente a lo que Él nos dice hacer, aunque a veces no comprendamos el por qué. Él requiere obediencia. Últimos textos y después participamos de la cena. 7:24, Mateo 7:24. Aquí también nos da la clave de cómo edificar. Dice Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Estábamos preguntando, ¿no? ¿Cómo edificamos sobre el cimiento que puso el apóstol por medio de Jesucristo? Bueno, es esta la forma. El que oye mis palabras y las pone en práctica. ¿No decía eso también Josué? Josué, miles de años atrás,
Mateo, miles de años más adelante. Y nosotros hoy. Entonces encontramos el éxito ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia. Y aunque a veces es sacrificado obedecer, pero debemos obedecer lo que dice la palabra para tener éxito. Para que nuestras obras, cuando estemos, porque no vamos a ir como congregación, vamos a ir individualmente con nuestras obras y el Señor va a decir, ok, este es el cimiento, ¿no? Sí, este es el cimiento. Bien, ¿cómo fue tu edificación? Lo pase por el fuego y diga, sí, edificaste con oro, plata y piedras preciosas. El éxito es escuchar la voz de Dios, obedecer y hacer. Obediencia, prosperidad y éxito vamos a tener cuando estemos ese día con el Señor. Si no, tristemente seremos como aquel hombre que escapa del fuego, prácticamente desnudo y que perdió todo en su casa porque todo se quemó. No sirvió absolutamente nada.